Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a este panel, que es el primer evento de reflexión sobre nuestro hermoso y gran tesoro edificio de la Misión de Guadalupe, que se bendijo o se dedicó hace 350 años, un 15 de enero de 1668, y ya estamos ahora celebrando en este mes de octubre. No se nos puede ir el año sin celebrar esos 350 años de servicio y de puertas abiertas a los paseños, antes Paso del Norte y ahora a los juarenses. Les damos las gracias. Solamente un aviso: el estacionamiento ya nos avisaron que va a estar abierto hasta las 9 de la noche, entonces tenemos, porque ya había un anuncio que está a las 8, entonces tenemos un poquito más de tiempo para que estemos tranquilos. Quisiera decirles que les pedimos mucho que hagan el gran esfuerzo de acompañarnos en las diferentes sesiones de, ahora así como dijo el padre Hayen ayer, de contemplación a la misión, ¿verdad? Que es lo que vamos a comenzar a hacer esta noche, verlo desde diferentes perspectivas. No solamente la perspectiva religiosa, que el padre Galo nos va a platicar ahora en unos días, sino también la perspectiva civil, urbana, arquitectónica, etc. Vamos a tener una oportunidad de ver a la misión pues, con diferentes ojos, contemplándola y viendo pues, lo afortunado que somos a tener este edificio en nuestra ciudad. Yo nada más quiero motivarlos entonces para que nos acompañen, también nos acompañen a los conciertos. Es una gran experiencia el escuchar la música siendo ejecutada dentro de la misión. Entonces también el programa acompaña en los más eventos que podemos durante todo este mes. Quiero presentarles a la señora María Guillermina Barragán, que va a ser nuestra moderadora. Le voy a pedir que ella nos haga la presentación de nuestros panelistas y agradecerles de nuevo. Muchísimas gracias. Un aplauso para iniciar Gracias, licenciado. Un fuerte aplauso para el licenciado José María Sánchez, gran tenor, orgullo de nuestra ciudad. El día de hoy es una tarde sumamente especial, porque por primera vez en Ciudad Juárez se han reunido un grupo de personas para festejar en grande a lo que grande es, que es la misión de Guadalupe. Quisiera se pusiera de pie el padre Hayen para darle un aplauso fuerte y nuestro agradecimiento por el También hoy, en esta tarde, nos engalanamos en este panel de la misión de Guadalupe entre un edificio ícono y representante de Ciudad Juárez. Vamos a tener conferencistas de alta talla, y me refiero nada menos ni nada más que al maestro Francisco Ochoa, para quien pido un fuerte aplauso, al arquitecto José Ignacio Frausto Ojeda, al maestro Ricardo León García, y a quien embellece este panel, a la doctora Guadalupe Santiago, y a nuestro presidente de la Sociedad de Historiadores Paso del Norte por la Cultura y la Historia, al profesor Teodoro Montes. Aquí tengo unos sobres de los cuales voy a repartir para que, como todos tienen igualdad de importancia, así vamos a darles oportunidad de que a ver quién es primero, quién segundo y así sucesivamente. Si son tan amables de escoger un sobre. Manos santas. Permiso. Gracias. Si gustan abrirlos para que sean tan gentiles de decirme. Señor maestro Francisco Ochoa. Déjeme ver. ¿Viene en blanco? Cero.
Su cheque, el 1. El 1 es el primero. Fuerte el aplauso. Vamos a ver, arquitecto José Ignacio Frausto Ojeda. El 4. Maestro Ricardo León García. El 3. ¿Y Lupita? El 2. Entonces, la mecánica va a ser ahí el profesor Teodoro Montes. El número 4. El 5, correcto. Entonces ya estamos en nuestros lugares. Vamos a iniciar, a cada uno le vamos a dar 15 minutos y para que no se extrañen, sí, 15 minutos. Vamos a empezar con el maestro Francisco Ochoa. Déjenme ver cómo prende. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, voy a ser irreverente, pero lo que voy a plantear en términos de la misión es algunos aspectos que me van a llevar tal vez desde la perspectiva de la ubicación de la fundación al planteamiento de por qué eventualmente se convierte en un asentamiento, y después me referiré un poco a lo que yo veo en el templo desde la perspectiva de la arquitectura. Creo que la misión fue un fracaso. Desde la perspectiva de el objetivo principal de las misiones era crear pueblos de reducción, era crear un asentamiento, y ese asentamiento era un emporio, iba a ser un pueblo agrícola, un pueblo de indios o un pueblo de reducción. Eventualmente, obviamente, todo el mundo tenemos esta perspectiva de la fundación, el tiempo que se lleva a la elaboración de la construcción, de lo que es el conjunto misional, que no es el templo. Estamos a veces confundiendo que el templo es la misión. La misión era un sistema mucho más complejo que incluía, en términos de edificaciones, el templo, pero además el convento y además de otras instalaciones que rodeaban en términos de esto, junto con las tierras de labor que se dotaban a estos espacios. Platicar, digo que es bueno y es malo que haya sido un fracaso, porque si el fracaso de no crear un asentamiento, porque nunca se logró crear un asentamiento como tal, si eso hubiera sido un éxito, entonces dentro de 20 años estaríamos celebrando realmente lo que era la fundación del pueblo español, que era San Lorenzo. En realidad, lo que sucede es que 20 años después de su fundación se recibe al éxodo de los refugiados de Nuevo México, que son los que le vienen a dar la viabilidad en términos de crear un asentamiento en esta región. Me refiero a algunos puntos en términos de crear un emporio agrícola, y a lo mejor, nada más por asentar algún punto, cuántas plantas de vid lograron traer para comenzar la misión. Si eso es una realidad, ¿cuánto tiempo se tuvo que esperar para poder empezar a sacar sarmientos para seguir con esta plantación de vid, que era de lo que siempre hemos hablado de la misión, la producción vinícola? Una planta de vid le lleva casi entre 10 a 15 años tener la madurez para empezar a producir vino. Por lo tanto, si empezaron junto con la misión, 15 años después apenas estarían levantando la primera posibilidad de desarrollar esta operación vinícola, ¿no? en ese sentido. Entonces, pienso yo que en términos del planteamiento que hace la doctora Terry Nichols de la Universidad de Nuevo México, ella hablaba de la fundación del pueblo de arriba, que era lo que sería ahora el barrio de Bellavista, en términos de la localización, pero eventualmente los mansos nunca se redujeron, nunca terminaron siendo otra vez nómadas, y las tierras de labor eventualmente se repartieron entre los colonos que vinieron del norte refugiándose ante la sublevación de los pueblos. Entonces, eso me deja a mí una perspectiva en términos de qué bueno, pero nos dejaron un monumento, un edificio que por otro lado
Lástima que no tenemos ya el convento, que se perdió, se derrumbó no lo sabemos, pero tenemos el templo de la misión, esta instalación mucho más compleja, que tenía habitaciones, tenía cocinas, tenía fábricas, tenía una serie de instalaciones que complementaban todo lo que yo veo en el templo de la misión es un templo mestizo, pero no tiene nada que ver con los indígenas. Veo un templo eminentemente español, veo la fusión mudéjar, que es esta influencia musulmana en la construcción del edificio, no solo por su sistema constructivo de adobe, que es parte de la herencia musulmana, y recuerden que España, dominada por los españoles casi 8 siglos, el sistema de techumbre que se llama alfaje, que es un sistema que tiene unas vigas reforzadas con ménsulas apoyadas sobre los muros, y sobre eso un segundo sistema estructural de vigas secundarias y primaria, secundaria, terciaria. La decoración que existe en las vigas y en el templo eventualmente habla de un geometrismo, habla de una visión eminentemente iconoclasta de la forma de decorar, que es muy común en las iglesias o en los templos españoles mudéjares, y sobre todo en las ermitas en las Canarias. O sea, el encalado de los muros, el manejo del color, el manejo de la geometría en términos de todos estos adornos, eso es lo que yo veo en términos de esta condición que aún tenemos y que, bueno, de alguna manera hemos perdido en algunos otros momentos. Hay algunas fotografías de la techumbre donde tenía unos piñones, o sea, la representación de los piñones. Esos obviamente también los encontramos en los vestigios españoles mudéjares. El rosetón, del cual se ve dibujado sobre los muros, eventualmente también este geometrismo, otra vez, me refleja esta condición que tiene que ver con esta influencia de este mestizaje español islámico, ¿verdad? O sea, esa es esa condición. La mano de obra del templo y de todo el conjunto misional debió de haber sido ciertamente indígena, pero no había esa libertad para que ellos pudieran expresar estas condiciones. Entonces es una situación que refleja, no sé, me atrevería a pensar que es Fray García de San Francisco, el refugio del regreso a casa, ¿no? O sea, no voy a volver, pero esa es mi casa, y ahí está reflejado en estas condiciones de donde era el que era andaluz, ¿no? En esas condiciones. No sé cuándo tomando el tiempo. Todavía tiene un poquito más. Bien. Esto en términos de esta situación. En esta condición, obviamente, tenemos que a la llegada de los refugiados españoles por la sublevación en el norte de Nuevo México, es cuando comienza a reubicarse y a darse de nuevo nuevas posesiones, nuevas misiones para poder estar estratificando. Recordemos que esta Nueva España vivía, aunque no se cumplía, pero era bajo este criterio de las leyes de India, que establecían criterios para poder hacer urbanismo, hacer arquitectura en términos de estas condiciones. Con esto creo que todo redondeado. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hasta el final? Bueno, yo elegí, me voy a parar para mostrar esta no es la mía de Inga. Bueno, yo elegí presentarles
la última parte del trabajo que estoy realizando en este momento, y tiene que ver con la organización del archivo de la Catedral de Ciudad Juárez. Y bueno, me voy a auxiliar para que lo conozcan. Sí, está en el escritorio. Ahí en la esquina. Sí, por favor. Sí, si gusta pasarla muy bien. Bueno, este es el archivo histórico de la Catedral de Ciudad Juárez. Es un archivo muy pequeño. Empezamos a trabajar un grupo de alumnos y yo desde el 2012. Sí, perdón. Iniciamos este trabajo desde 2012 y comenzamos en dos líneas de trabajo. Una, tratando de encontrar la documentación que nos permitiera conocer, que nos diera más información sobre el asentamiento. Y también nos acercamos a este archivo ya teniendo información disponible en el análisis propiamente de la información, de los datos que allí encontramos. Entonces fuimos avanzando en la organización y en el procesamiento de algunos datos que me parece que son importantes justamente para discutir esto que Francisco está presentando hoy. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, voy a trabajar en dos áreas, primero el contenido y luego, si tengo un poquito de tiempo, les voy a presentar algunos documentos que están en el archivo que me parece que van a ser interesantes para todos. El archivo histórico está construido en dos grandes fondos. El primero, el que corresponde a la misión propiamente, que va desde 1659 hasta 1956. Ahí establecimos un corte, y el segundo fondo refiere a la Catedral de Ciudad Juárez, ya cuando se le da esa distinción en 1957 y hasta la actualidad. ¿Qué contiene este archivo? Bueno, en la primera etapa tenemos entre 580 documentos y 600 que corresponden a información del siglo XVIII y mayoritariamente del siglo XIX. Son datos que, ahorita les presento un poco el esquema para que tengan una idea general de lo que es. Y la otra parte corresponde a los libros de administración de sacramentos, bautismos, defunciones, diligencias, matrimonios, y ahí hay un grupo de índices de estos registros que también son muy interesantes. Solo les presento esto para darles de manera muy general el contenido, pero realmente, hay información sobre bulas, algunas cartas pastorales. Hicimos una distinción entre la construcción de iglesias y la construcción de algunas misiones, sobre todo las misiones aledañas, y la que tiene que ver con la iglesia corresponde a toda esta promoción que se hizo durante el siglo XX para la construcción de la Catedral de Ciudad Juárez. Un expediente muy completo, muy interesante, sobre la construcción del cementerio ventilado que se dio aquí en la villa desde las primeras décadas del siglo XIX. Tenemos algunos inventarios, algunos padrones que ahorita voy a presentarles como parte de la información que está disponible, y hay información sobre los militares y algunos procesos criminales que se dieron en la región, particularmente de una persona que asesinaron cercano al río, y quejas de distintas mujeres con respecto al maltrato de sus esposos. Bien, y esto de manera general solo son los datos de los libros de administración de sacramentos. Y lo que ustedes pueden observar
es que en la medida en que nos acercamos a nuestro tiempo es cuando disponemos de más información, de más libros que nos permitan reconstruir la dinámica demográfica. Ahora, ¿qué es interesante para algunos? Tenemos aquí en la misión, o hay aquí en la misión, en el archivo, libros de San Antonio, de San Lorenzo, de CNQ, y curiosamente hay 2 libros de el río Florido, del Valle de San Bartolomé. No sé cómo llegaron, pero están aquí en la misión y son muy interesantes porque nos habla de la gente que estuvo trabajando en esas haciendas. Y lo otro corresponde a diligencias matrimoniales, a casamientos, entierros, y hay un libro de confirmaciones. Entonces, esto nos va a permitir reconstruir de manera muy puntual las características demográficas de la población. No de los primeros siglos, de eso carecemos de algunos libros, pero bueno, algo hemos estado haciendo con lo que tenemos. Y bueno, esto es lo que contiene el fondo de la catedral, que corresponde básicamente a libros y actividades de la iglesia. Aquí es importante, y que bueno que está el sacerdote Jaime, realmente no tenemos información del siglo XX. Tendrá que llegar en algún momento en el que en la catedral se decida enviar parte de su archivo, parte de su documentación al archivo histórico, como parte de lo que nos va a permitir, o lo que le va a permitir a los historiadores del siguiente siglo reconstruir parte de la historia, no solo de la iglesia, sino de los alrededores. Y bueno, aquí muy rápido la descripción de algunos documentos, que es a lo que quería llegar. Este es el primer libro de bautismos, es el libro más antiguo que tenemos disponible. Está en el archivo de manera electrónica, de manera física está en otro lado. Y en 2012 tuvimos el permiso en ese tiempo del obispo Renato Asensio para tomar información, para digitalizarlo, tomar fotografías, y por intervención del sacerdote Galo. Como ustedes pueden observar, este es el libro, no tiene las primeras páginas. El primer registro es del 15 de agosto de 1662. Si Fray García de San Francisco inició al mismo tiempo la escritura de los 5 libros que, de acuerdo al Concilio de Trento, tendría que escribir, están perdidos 4 meses de información. Empezó, el que sí está completo es el libro de defunciones, que empieza el registro en abril del 62. Bueno, entonces, este es el libro, es una joya realmente, está disponible de manera electrónica y ya lo empezamos a trabajar. ¿Sí le cambio, por favor? Bien, estos son los datos, un poco para retomar la discusión de Francisco. De acuerdo a los datos que tomamos del primer libro de bautismos, lo que tenemos es una población mayoritariamente de indígenas. Hay un subregistro, por supuesto, no hubo mucho cuidado en anotar la información, pero tenemos para esta época, entre 1662 y 1689, la población mayoritaria es indígena. Solo tenemos en este momento 21 españoles, 8 mestizos y 2 mulatos. Esos son los datos que pudimos obtener una vez que procesamos la información que aparece en el primer libro de bautismos. Y con respecto a la composición de la población, lo que tenemos es un grupo mayoritario de indios, así están registrados de manera general, y los grupos que lo componen, o que sí tuvieron un registro de manera particular, son 121 piros, hay mansos, hay sumas, apaches, janos, humanos, mestizos, bueno, como parte del registro, tiguas y coyemas. Entonces, lo que encontramos es una misión mayoritariamente de población india, de población indígena,
Justamente por eso tiene el nombramiento de misión. Esa es su función, atender a la población nativa, fortalecer su arraigo en estos espacios. Desafortunadamente no tenemos la continuación de este libro para poder hacer una reconstrucción mucho más fina, un análisis mucho más profundo de otros datos que nos permitirían tener con mucho más cuidado información sobre la población. Muy bien, la última parte. ¿Qué aparece en estos libros que son muy interesantes? Esta es una transcripción. La primera es una partida donde registran a Juan. Juan es de nación apache. Aparece su padrino y entonces tenemos un bautizo que suponemos que es de manera individual. Y luego tenemos una partida que entendemos que es colectiva. Lo que no sabemos es si el fraile registró a todos de manera colectiva o realizó un bautizo colectivo. Pero bueno, aquí está el dato. ¿Qué es interesante de este registro? Primero, tenemos los apellidos o lo que aparece como apellidos de los nativos. Y es muy interesante saber parte de, bueno, la idea, la hipótesis, es que ellos se llamaban de esta manera, que es muy probable que el fraile haya anotado esos nombres como sus apellidos y que les haya asignado un nombre del santoral. Por eso aparece Mateo Altrayejema o Jacobo Esquihuanemecuana, ¿sí? Que es también otro elemento interesante, es que estos apellidos están mediados, están escritos por la forma en que el fraile escuchó esos apellidos o esos nombres. Lo que se hace generalmente, o lo que tenemos como ejemplo en otros registros, es que el fraile que bautiza a estas personas les da su propio apellido. Y aquí entendemos o tenemos una práctica distinta. Se les da un nombre del santoral y se les mantiene un apellido que yo supongo, que yo quiero creer que era el nombre que estaba asignado. Otro dato, ya se me va a acabar el tiempo, son adultos todos. Es decir, es población que fue arraigada en la misión. Más adelante vamos a tener algunos datos de recién nacidos, de niños de menor edad, pero esto nos muestra que efectivamente es población que está en los alrededores, que sigue el ejemplo de estas 10 familias que trae Fray García de San Francisco del Alto CNQ y que mantiene o arraiga en este asentamiento. Bueno, este es el primer libro. En la siguiente parte les presento el libro de funciones. A continuación le toca al maestro Ricardo León García. Bueno, a mí me provocó mucho lo que acaba de decir el colega Francisco acerca del fracaso de la misión. Sí es un fracaso si lo tomamos desde nuestro siglo XXI, pero yo me atrevería a preguntarle a Fray García de San Francisco o a cualquiera de los miembros del orden franciscana que anduvieron por estos lugares en esos tiempos, que era lo que realmente querían, que era lo que realmente se pretendía. La idea de pueblo de misión, como bien decía Francisco, hay que entenderlo no como la construcción del edificio para el culto, sino como todo un proyecto, diría yo, civilizatorio, un proyecto de educación. Básicamente la misión es un proyecto educativo, y que nada más por los ejemplos que nos acaba de dar Lupita, de estos primeros años, no los primeros años de la misión, sino un poquito después,
Yo ya no lo considero fracaso. Claro, yo no sé qué es lo que pensaban realmente. Como un proyecto económico visto, insisto, desde el siglo XXI, pues sí es un rotundo fracaso, pero yo dudaría que ese fuera el proyecto. La misión, como institución de la Iglesia Católica, lleva por fin la reducción de estos núcleos dispersos de población indígena que andan en la región sueltos a la vista de los europeos, y que de alguna manera, con el paso del tiempo, como todo proceso educativo, pues los van a lograr asentar, reducirlos, van a lograr mantenerlos en un espacio determinado, o por lo menos permitiendo que el proceso de colonización, el proceso de expansión de la cultura cristiana siguiera su paso. A mí me parece que el establecimiento de la misión de Guadalupe, esta misión de Mansos y de todos estos grupos a los que se refería Lupita, para empezar, es un intento de consolidar una posición estratégica en el cruce del río para completar un proyecto de colonización en Nuevo México. El centro, el corazón del esfuerzo de toda esta gente en el siglo XVII es consolidar las posiciones colonizadoras en Nuevo México, en lo que hoy conocemos como el centro de Nuevo México. Y para lograrlo había que mantener un punto efectivo permanente de tranquilidad para cruzar el río. Por eso es la misión en el lugar donde se establece. Concentrar a esta gente, tratar de hacer un pueblo de indios, efectivamente. La gente que trae Fray García de San Francisco va a ser la que ponga el ejemplo a toda la gente, que todos los otros indios que andan alrededor del puesto de misión, y es una estrategia que se sigue en todos los proyectos misionales en el Caribe, en Sudamérica, incluso en África, en algunas partes de Asia. Es concentrar a unos cuantos para que pongan el ejemplo de los demás. El ejemplo de que hay que vivir en un pueblo, hay que vivir cobijados por una nueva forma de vida que es la agricultura. Estamos hablando de pueblos netamente nómadas. Estamos hablando de pueblos cazadores, recolectores, que van vagando por diversas partes de toda esta región. Y digo vagando porque pues, están buscando el sustento en diferentes estratos del ecosistema. Y eso es una práctica que a la vista del proyecto civilizatorio es imposible controlar a toda esta gente. No podemos pensar en la cristianización de nómadas que hoy los encontramos en un punto y dentro de 3 meses los encontramos en otro, o no sabemos dónde están, ¿sí? Entonces la idea del establecimiento de estas reducciones de indios o pueblos de misión es precisamente empezar a concentrar a toda esta población. Concentrarla significa cambiar sus costumbres. Por eso insisto en que es un proceso educativo. Si están acostumbrados a cazar y a recolectar, a vivir de un lado a otro buscando el sustento, y si los queremos
reducir a un punto específico, pues hay que cambiarle sus formas de sustento. Por lo tanto, hay que enseñarlos a la práctica de la agricultura. Todos los pueblos de misión en Hispanoamérica, incluso en los pueblos de misión del lado de los portugueses, los pueblos de misión en China, en Filipinas, en la India, iban precisamente en ese sentido, tratar de educar en la vida basada en la agricultura, basada en una agricultura pensada al estilo europeo. Yo supongo que los misioneros que se atrevieron a ir a China, a la India, a Sumatra, a las Filipinas, encontraron, no dudo que hayan encontrado pueblos ya más o menos trabajando con prácticas agrícolas. Aquí era diferente. No son lo mismo las misiones de la zona de Michoacán o el centro de la Nueva España, donde la educación tiene que ir en otro sentido. Aquí se necesitaba, y esto lo entendieron muy bien los franciscanos del siglo XVII, se necesitaba reducir a la población para enseñarles la agricultura, enseñarlos a vivir del trabajo agrícola en un punto específico. Si lo lograron o no, ahí ya podríamos plantear la posibilidad de un fracaso, no lo sé. No dudo que se haya soñado en un pueblo al estilo andaluz, ya me imagino, ojalá pensaran en un pueblo que vive de la vitivinicultura, el cuidado de sus olivares, en fin, con las condiciones de aquí, yo no dudo que se pueda desarrollar un buen olivar en esta zona, pero lleva tiempo, lleva trabajo, eso ya es producto de una educación de muy, muy largo plazo. Y efectivamente yo creo que la misión de Guadalupe, o la posibilidad de un asentamiento alrededor de la misión mucho más permanente, se da únicamente con la huida de toda esta gente que viene de la zona de Santa Fe, que viene del norte de Nuevo México, que esto no dejó de ser Nuevo México hasta después de la invasión norteamericana. La posibilidad de un asentamiento permanente únicamente se da cuando llega toda esta gente que viene huyendo del gran levantamiento de los indios pueblo en 1698 y 80. Este levantamiento hace que la gente huya de la zona de Santa Fe, y que es nuestra Santa Fe y otros muchos pueblos a su alrededor, y que vienen a consolidar este asentamiento. De no haber sido por esta rebelión de Pope y los indios pueblos de 1680, quizá esta misión habría vivido todavía muchos años sin esa consolidación, sin esa posibilidad de desarrollarse como pueblo, porque yo no me acuerdo del número de toda la gente que llegó de Nuevo México, pero muchísimas familias, cientos de familias que pudieron asentarse alrededor de la misión, y eso permitió que la misión siguiera desarrollándose a partir de entonces. Aquí le dejo. Muchas gracias. A continuación vamos a tener al arquitecto Ignacio Frausto Ojeda, a quien cedemos el micrófono. Bueno, hermano, sí funciona. Ahora sí, por favor. Bueno, creo que en primera instancia les voy a hacer un resumen de esta presentación que hicimos en el segundo coloquio en la Ciudad de México, el segundo coloquio del Camino Real de Tierra Adentro, y que era Arquitectura y Cultura del Sistema Misional con el septentrión del Camino Real de Tierra Adentro. Obviamente, pues ya lo aclaramos muy bien, y creo que lo debemos de entender así. La misión pues fue un sistema
pero más que un sistema desde el punto de vista fue una gran estrategia. Aquí la situación es de que cuando hablamos de fracaso, creo que desde antes la corona española, a través de los primeros avanzados, se dio cuenta que no iba a encontrar en este territorio todas las riquezas que se habían dado en otros lugares. Vamos a decir, pues vienen de Santa Bárbara o los Zacatecas para abajo. Sin embargo, hizo el esfuerzo y el compromiso de sostener este programa por conveniencia. Y le entró con todo, ¿verdad? Incluyendo recursos, y fue como se da esto a lo que voy a llevar ahorita. Básicamente el sistema tenía 3 objetivos, que ya lo mencionamos de una manera u otra. Primero, pues era obligatoria la conversión de los nativos al cristianismo. De esta manera entonces se podían hacer estas agrupaciones o concentraciones. La otra era pacificar las áreas con fines coloniales. Nunca descartó, aunque tardó muchísimos años, de que el proceso misional, que era vía del clero regular, tarde o temprano se convirtiera al secular, que eso era lo que le importaba más finalmente a la corona. Pero bueno, pues tardan muchos años, no se logra por algunas cosas que ya mis compañeros platicaron. Y finalmente, pues el proceso de aculturación, hacer aculturar a los nativos hacia las normas españolas. Esto es lo que, ya si no se iba a encontrar otros bienes, bueno, pues este era fundamental, este proceso aquí, sobre todo porque estos frailes que venían preparados, más allá de las cuestiones arquitectónicas, para enseñar a estos indígenas a que aprendieran a través de talleres, sobre todo un oficio o las labores del campo, y esto iba a facilitar este proceso de aculturación, como también se fue dando poco a poco. Ellos se enfrentan, obviamente, y lo sabemos muy bien, a una situación geográfica diferente a como se dio en lo que podemos llamar Mesoamérica. Este ámbito que anteriormente fue denominado Oasis América tenía unas condiciones diferentes y tuvo también que, pues si no aprender, ajustar a estas nuevas circunstancias. Y aquí viene entonces porque también cae muy bien el estilo mudéjar en esta región. Obviamente estos asentamientos, que ya lo sabía aquí, que fueron a los cuales más se enfrentaron, y que la posibilidad se da, sobre todo, ahorita voy a pasar este mapa de cómo se fueron dando las misiones en este centro norte de Nuevo México, que era el área fundamental para ellos, porque aparte de controlar estos grupos que ya estaban aquí, en llamados asentamientos pueblo, era el confín de lo que era el camino real de tierra adentro, con los objetivos que obviamente que se pretendían, más o menos se calcula que esto había durado, porque en el camino real iba a transitar no nada más bienes, transitaban también las ideas, transitaba la cultura, tantas cosas que eran necesarias y que ya ellos prevían que en un momento dado este iba a ser el vínculo hacia nuevas tierras, más hacia el norte, sobre todo en la competencia que en un momento dado ya tuvieron con los mismos franceses y posteriormente con los ingleses, porque más o menos simultáneamente cuando Juan de Oñate, o en el periodo de Juan de Oñate, se establece la capital de Santa Fe, pues ya los ingleses ya andaban también por el este. Entonces esta vía, este tránsito, sobre todo en las condiciones geográficas que se da, iba a permitir que fuera este confín de pues lo que iban a hacer las caravanas para mover todos estos bienes. Finalmente hay un pueblo que es Owingue, que va a ser, que Juan de Oñate lo va a denominar Juan de los Caballeros. Aquí va a ser la primera capital, aunque no hay, bueno, pues yo lo discuto porque aparentemente no hay nombramiento, pero ellos lo consideran como su primera capital, mucho antes de Santa Fe. El camino real de tierra adentro se dividía aproximadamente en 4 secciones.
Primero fue el denominado Camino de la Plata, que inicia de México a Zacatecas y luego después se extiende a Santa Bárbara. Ya hacia el norte, como lo dije al principio, pues ya ni iba a haber este movimiento, y entonces cuando no se movían los materiales ya se les denominaba Camino de Tierra Adentro, ¿sí? Y bueno, pues al final quedó el nombre completo. Más o menos se divide en 4 etapas, aproximadamente 100 leguas cada uno. Las caravanas caminaban proporcionalmente 4 leguas por día. Entonces, pues podemos sacar la cuenta cuánto duraba la caravana o las caravanas desde la Ciudad de México hasta Santa Fe. El último tramo, que es el Paso Santa Fe, que es el que me abocó en este tema, conocido como el septentrión o el norte, ¿verdad?, de lo que era la Nueva España. Bueno, ahí se brincó el tipo de carros, obviamente. Imagínense ustedes transitar en carretas, en chirrones, pues no era fácil. La siguiente. Bien, ¿cómo empieza esto? En 1598, el 11 de julio, se establece la misión de San Juan Bautista en Okey-Owingeh, que se le recuperó ese nombre y al cual se le llamó San Juan de los Caballeros, de los grupos indígenas Okey. Viene entonces una serie más a partir de 1599 se establece la misión de San Gabriel, en 1607 la misión de Santo Domingo en Quehua, pueblo de los indios Quehua, en 1610 la misión de San Ildefonso de los Tewa, y también de los Tewa en 1613 la misión de San Agustín de Isleta. Aquí vamos a ver ya un patrón que se ha comentado ahorita de una arquitectura que tiene que ver obviamente con esta ya inquietud arquitectónica que ya traían, pero además esto se les facilita, o es lo que se les facilita, porque aquí no se podían construir las grandes catedrales como fueron en otros lugares o en el centro de Mesoamérica, porque aparte pues no había el material, no había la gente, y pues no era todavía aquí secular como para hacer este tipo de edificaciones. Entonces todo se va dando en ese sentido, pero sí es más o menos una réplica de estilística del proceso de construcciones muy medieval, pero un medieval que tiene que ver mucho con esa influencia que el arte mudéjar hizo principalmente en España. Ya estando estas misiones, se logra entre ellos una primera confederación que le llamó el Consejo de los 8 Pueblos del Norte de Nuevo México, que lo formaron los Taos, Picuri, Santa Clara, Okey-Owingeh, San Ildefonso, Nambé, Ocoaque y Tezuque. Este consejo mayormente patrocinaba pues las ferias artesanales que ellos hacían y sobre todo defendían sus intereses legales de los pueblos. Justamente en uno de ellos es donde nace Pope y es el centro del corazón de donde nace esta rebelión que se da después en 1680. La siguiente. Y vamos sumando aquí otras misiones más, como fue la misión de San Gregorio de Abó en el pueblo Salinas de los Tompiros. Está la misión de Nuestra Señora de los Ángeles de Purciúcula de los en Pecos pueblo, y la misión de San José de los Gemes. La siguiente. Ahora en la actualidad muchas de estas misiones, esto es algo extraordinario que tiene la misión de Guadalupe, porque es una de las 3 que realmente se han conservado, que se han logrado salvar, aunque también sufrieron incidentes, pero mayormente todas estas misiones fueron destruidas, otras quemadas, y entonces eso es un orgullo que nuestra misión sea de esta área que todavía esté de pie. Sin embargo, en las que hay, pues se hacen este tipo de eventos todavía, buscando esta situación de tipo ritual que se daba entre los indígenas y lo que les trajo la cultura española. Sumamos obviamente la misión de San José, la misión de San Jerónimo de Taos, la iglesia de misión de Santa Clara en Santa Clara, Puebla, uno de los indios Taos y otro de los Tewa. La siguiente. Y vean este mapa, ¿sí? Este es el primer núcleo que se concentra hasta apenas en 1621, ¿sí? Aquí se da,
¿sí? Este es donde se da aquí el primer momento que consolidaba para ellos la unión de el Camino Real de Tierra Adentro, ¿sí?, a esta región del septentrión. Esto ya era un núcleo que justificaba la siguiente, que entonces se creara aquí la custodia de la conversión de San Pablo del Nuevo México, con toda esta cantidad que había ya, no nada más de la gente concentrada, se le haya o no se le haya cristianizado, sí había los edificios y sobre todo los religiosos suficientes para crear la conversión. Otras más que se agregan son Gran Quivira, la misión de la Purísima de Concepción, de los Uni, la misión de San Miguel de Socorro, de los Piros, la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, de los Cuaraí. Igual se viene sumando, y es importante aquí, Acoma y también la misión de San Lorenzo de Picuris. Aquí todavía, bueno, pues podemos hablar de una arquitectura de tierra que ya ancestralmente había habido, y aunque no se pudiéramos hablar de que hubiera una liga, ¿sí?, o un sustento, pero sí a la larga la combinación de ambas va a generar lo que es el estilo Santa Fe. No alcanzo a llegar hasta ahí, pero vamos a la siguiente. Bien, pero aquí se empiezan a ver elementos de esta fusión que se da. Por ejemplo, los troncos o morrillos que quedaban salientes, ¿sí?, que se utilizaban así para que en el caso de que una pieza o un tronco fallara, pues lo pudieran sacar y pudieran meter el otro sin que se afectara estructuralmente el edificio. Al final queda como un elemento más bien ornamental, más que funcional o constructivo en la arquitectura moderna de Santa Fe. La siguiente. Y pues llegamos hasta la misión de Guadalupe. Antes estaba en 1642, se fundó, se estableció la misión de San Buenaventura de Cochití, y en el 59 la misión de aquí de Nuestra Señora de Guadalupe. La siguiente. Esto entonces, desde mi punto de vista, pues yo sí considero que la misión fue el bastión de aquí del septentrión de la Nueva España. A lo mejor no cumplió los objetivos, como la siguiente, que se pretendían. Sin embargo, vean cómo este núcleo aumenta de misiones, y eso hace que justifique que entonces, la siguiente, ¿sí?, 3 núcleos nuevos nazcan. El de aquí de la región del Paso, antes se llamaban así, y también ya con el padre Quino, ¿sí?, en la incursión entre Sonora y Arizona, y por supuesto lo que iban haciendo ya en Texas, en San Antonio. Entonces el programa, si realmente hubiera fracasado, no se hubiera abierto. Si bien no fue un éxito, visto a lo mejor de que se hubieran generado aquí los grandes pueblos, las grandes ciudades, pues la persistencia permite demostrar, ¿sí?, que pues era necesario. Y era necesario en las condiciones difíciles geográficas y económicas que siempre presentó esto que le vamos a llamar, y le seguiremos llamando, el septentrión. La siguiente. Así es como entonces se da un eje que ahora le llamamos Camino Real de Tierra Adentro, y que aún en la actualidad la importancia sigue estando, por lo menos después de que se recorre la frontera aquí a Juárez o al Paso del Norte, y que a partir de aquí se traza lo que vamos a conocer ya en el siglo XX, esta emulación de lo funcional que fue el Camino de Tierra Adentro, que fue la Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. A continuación tenemos ahora al profesor Teodoro Montes, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Yo creo que no se oye.
De cualquier forma, les agradezco la invitación a los organizadores, José Mario, profesor Tomás Cuevas, y a todos mis compañeros que merecen su respeto porque tienen una preparación envidiable, han sido nuestros tutores, diplomados y maestros. Entonces para mí es muy grato estar junto a ustedes, de los cuales hemos aprendido bastante y todavía nos queda el 95% por aprender. A Padre Galo, que también ha servido de inspiración para algunas investigaciones que hemos tenido. Y pues yo me hago acompañar nada más de este material didáctico, no traigo ninguna diapositiva, pero traigo un elemento que desapareció en nuestra tierra, el membrillo. Cuando Fray García San Francisco implementa las enseñanzas sobre el cultivo de algunos productos vegetales, el membrillo es uno de los más importantes y se desarrolla de una manera asombrosa. Y si vamos a algunos ranchos todavía cercanos o lejanos, vamos viendo que este elemento agrícola va desapareciendo. Afortunadamente este fin de semana estuvimos en un punto que se llama San Lorenzo, acá para San Buenaventura, y encontramos una riqueza. Por eso me traje estos ejemplares que ya son materia de desconocimiento de nuestros jóvenes. Se los presento a mis nietos y me dicen, ¿qué es? No se da el membrillo, así como tampoco se da la uva, que fue motivo de exportación durante las enseñanzas que tuvo a bien Fray García San Francisco implementar, y algunos otros cultivos que se daban. Y aquí pues podemos referirnos precisamente a quién es el autor de esta gran obra que se convierte en un ícono para nosotros, una obra que nos da identidad como edificio. El primer edificio que tiene como propósito concentrar a la mayor parte de las masas, porque como dice Ochoa y tiene razón en cierto sentido, pues no había mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Los pobladores, existe referencia en los censos que están inscritos después de la misión, donde a través de la convocatoria asisten muchos nuevos pobladores a esta región. Caso comparativo, San Lorenzo, que tiene su fecha del 10 de agosto para hacer su feria, su gran fiesta, y no todos los feligreses que danzan ahí son de esta zona. Los matachines vienen desde Los Ángeles, desde Las Cruces, desde otras partes de nuestro estado, y surge la gran concentración en ese momento. Bueno, posiblemente la misión haya tenido ese propósito, y era un propósito a largo plazo. Así como la uva tarda 10 años en darse, la cristianización, yo sí quiero ponérselas a prueba. ¿Cuánto batallamos en nuestras familias cuando existe la divergencia de criterios religiosos? No me pregunten a mí, porque en una cena navideña podemos tener familiares cristianos, testigos de Jehová y católicos, y se hace una cena de negros, porque todos quieren imponer su criterio. Entonces, comparemos la lucha titánica que tuvo que llevar a cabo Fray García San Francisco para lograr su labor de cristianización en estas tierras. Tomemos en cuenta que se encuentra en un paisaje completamente árido, y sin embargo él pretende y logra desarrollar la agricultura. Nada más había que hacer y aprovechar lo que provee la vida, que es el río. Tenía 20 años en esta región de permanencia, de andar de rancho en rancho, de Semecu para acá, de San Lorenzo para acá, incursionó en tierras de Nuevo México, y lógico que en 20 años se aprende, y a los 59 años de edad aproximadamente, porque dentro de los libros que yo tengo no encuentro registro de fecha de nacimiento de Fray García San Francisco. Simplemente hay una referencia en donde él marca en una fecha que tiene 59 años, y en eso se hace referencia, se le calcula la edad en que él nació. Sin embargo, hay un registro donde dice que eran hombres de mucha edad, y eso me hace sentir mal. 59 años, yo tengo 66, entonces ¿qué soy, verdad? Se siente uno un poquito como más anciano, pero la labor que ellos tuvieron que hacer dentro de estas tierras, yo la considero titánica. Si convencer, repito, a alguien en la familia a que se convierta de una religión a otra,
Podemos luchar toda la vida y no lo vamos a lograr. Tenemos que entender la labor que hizo el de evangelización, todo el camino y todas las tareas que tuvo que desarrollar para poder convencer a estos indígenas. Yo me referiría exclusivamente en la vida de Fray García de San Francisco, en donde ahorita menciono que él en 1661 declara tener 59 años, en un escrito que hay en los archivos de Sevilla, y de esta forma se calcula más o menos la edad. Dentro de él hay una narrativa de Fray Salvador de Guerra que se refiere a todos los festejos que se hacen alrededor de la inauguración de la misión, que es lo que nos hace concentrarnos con estos festejos. Y me marca una fecha en donde yo sí quiero que pongamos atención. Dice que se bendice el 15 de enero de 1668 y se realiza una gran misa con el bautizo de algunos indígenas. Difieren muchos libros, hemos encontrado datos que unos dicen 400, otros hablan de 800 y otros de 200. Son muy difusos, habría que recurrir a que los escribanos no todo el tiempo ponían la verdad. Nos encontramos el caso de los cuadros pintados en el castillo de Cortés en Cuernavaca, donde está un gran ejército de españoles descendiendo de las embarcaciones, y un guía que se ve que está muy preparado nos hace ver que esto es mentira. ¿Cuántos animales, caballos, cuántos soldados caben en una carabela? Sin embargo, eran muy dados a exagerar toda la perspectiva para que tuviéramos una idea diferente e imponer una especie de criterio de miedo o de respeto hacia ellos. Bueno, precisamente esta misión que nosotros tenemos aquí en Ciudad Juárez es un testimonio de esa gran labor que hicieron estos frailes que llegaron a nuestras tierras y que tuvieron que vencer las adversidades, y que para poder escoger el peñón donde está puesta la misión, no fue, y como ya lo dijeron y todos lo conocen, al azar. Él tuvo que ver las venidas, las gran venidas del río Bravo, para descubrir que con el material que se contaba no iba a ser posible sostener una misión de pie. A la primera de cambios habría que tomar medidas prudentes. Su puerta dirigida hacia el oeste, hacia la salida del sol, hacia el este, y se dice que dirigida al Vaticano, hacia donde está Roma, la gran ciudad, fue hecha con todos los conocimientos que la arquitectura en ese entonces traían los españoles para darnos lo que hoy disfrutamos los juarenses. ¿Qué es en lo que no estoy de acuerdo? También aquí me voy a poner un poco en contra. ¿Quién toma las decisiones para hacerse cargo de estos edificios y darle el color que actualmente tiene? Si realmente tomamos conciencia del patrimonio histórico que nos han ido legando las generaciones anteriores, podemos ver errores garrafales como la destrucción del cuartel del 15, algunos otros edificios que han sido modificados, incluyendo este edificio, que yo siempre he sido crítico al decir que dónde están sus puertas originales, dónde está el candelabro francés que Porfirio Díaz hizo traer y que estaba aquí en el centro de la cúpula. ¿Por qué esos pisos que rechinaban y olían a viejo y nos transportaban a la época de nuestro pasado fueron cambiados? ¿Por qué le pusimos mármol y vidrio como si fuese un banco? Yo no he visto la Catedral Metropolitana que le hayan cambiado el color al Cristo negro. ¿Es blanco? ¿O lo han pintado? Claro que no. Y todo lo que está afuera y dentro, la cantera, sus pisos, están originales. Y eso es a lo que vamos nosotros a disfrutar, la esencia de un edificio. Bueno, yo quiero convocar a todo este grupo que nos estamos reuniendo ahora, que seamos insistentes en pedir el respeto a todo este tipo de patrimonio que se nos deja en nuestras manos. Vienen otras generaciones a los cuales tendremos que cederles nosotros ese conocimiento, pero mi invitación va precisamente a que se le devuelva su originalidad. Siempre ha sido blanco. El color que predominaba era el blanco. Yo no lo veo blanco en la actualidad. Entonces empecemos por ahí, que esto sirva, estos trabajos,
para poder rescatar ese patrimonio del cual estamos orgullosos y que nos da identidad como juarenses, y que es el principio de una población agreste, difícil, y que nosotros heredamos de ellos en condiciones ya óptimas. Entonces, en eso va mi participación, a la invitación a que no suceda lo que con el membrillo, que desaparezcan tal y como son las cosas, tal y como fueron, que busquemos la manera, José Mario, compañeros, de pedir el rescate de todos esos edificios, no nada más de la misión, que han sido modificados, han sido vapuleados por el avance de la arquitectura moderna. Había un proyecto para la Avenida Juárez de devolverle su dignidad. El arquitecto Frausto participó duramente en ese proyecto que inició Cámara de Comercio. Los comerciantes iban a apoyar el 50% y el gobierno el 50%. Y era una arquitectura de adobe, tal y como lo hizo la Mesilla, Nuevo México. Eso es la arquitectura de nuestro terruño. Ochoa en una ocasión nos dio una plática muy interesante sobre la arquitectura adobe que es propia de este lugar, no se me olvida. Sin embargo, cuando se llega el presupuesto, gobierno contrata personas que son allegados al gobierno y cambian completamente la arquitectura, y ahí está. Una calle moderna, blanca, con persianas y ventanas de aluminio, que no iba nada con el proyecto original. Y nos quita identidad. El extranjero no viene a conocer eso, ya lo tiene en su país. Quiere conocer lo auténtico nuestro, lo rústico. Por eso la belleza que todavía le queda interna a la misión de Guadalupe. Rescatemos su vestimenta y hagamos que este ícono de nuestra ciudad sea aún más bello de lo que sigue siendo y ha sido siendo. Muchas gracias. Bien, llegamos al momento crucial, que es el de las preguntas. Por favor, se vale bombardear. Adelante. Sí. Una de las cuestiones que a mí se me hace muy interesante es que tenemos un inicio, pues lo veo muy claro, ¿verdad? Ya al escuchar todas sus intervenciones está muy claro cómo inicia. Pero cuando ya vemos la historia como se nos enseña de nuestra ciudad, hay un hueco como de 200 años y pasaron muchas cosas. Yo lo que quisiera saber es ¿por qué creen ustedes que ese hueco se dio? Si tenemos una historia tan rica y tan profunda y con una solidez tan fuerte, ¿por qué tenemos ese hueco? ¿Por qué no hay un sentido de continuidad en la enseñanza de la historia local? Y ¿por qué lo desconocemos? Simplemente el mural de la historia de Ciudad Juárez en la antigua presidencia municipal salta de 1668 a 1865, y como que eso nos hace mucha falta, ¿no? El saber por qué, para poder descubrir verdaderamente nuestra identidad y nuestra historia de una manera completa. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se dio eso? Gracias. ¿Quién toma la palabra? Lupita. Bueno, yo creo que realmente se conoce poco de la historia de Ciudad Juárez, de la conformación de su historia, que es en décadas recientes, cuando iniciamos el programa, buena parte del rescate de la historia regional se está haciendo desde estos espacios. Tenemos una participación o una generación de cronistas en la ciudad que mantiene y que tiene parte de la información, pero creo que ha iniciado un proceso de rescate de fuentes, de búsqueda de nueva información que nos permite justamente replantear no solo tener nueva información, sino replantear
algunos de estos acontecimientos, algunas de las formas en las que se había contado la historia de nuestra región. Creo que justamente el hecho de tener ahora disponible la organización del archivo, eso nos va a permitir reconstruir y proporcionar nueva información para entender de otra manera o valorar otros elementos en la configuración de la historia regional. Bueno, yo creo que básicamente estoy de acuerdo con Lupita. Esos huecos se dan precisamente porque, además de que no hay información, la poca información que nos vamos encontrando nos lleva a darnos cuenta de que es una época muy oscura, en la que yo ya hablaría de fracaso, efectivamente. Nos duele mucho que, no sé, quizá 200 años o más de 100 años, aquí realmente no pasaba nada más que las caravanas rumbo a Santa Fe. Era lo que pasaba, y pasaban, y ya, ¿sí? No se logró la consolidación de un proyecto que fuera más allá de la misión, como alguno de los compañeros dijo. La idea de la misión para la Iglesia Católica es iniciar un proceso de cristianización para después dejarlo que fluya en su naturalidad. Y la misión dejó de ser misión hasta el siglo XIX. Para mí es un fracaso. ¿Por qué es necesaria una misión durante más de 200 años? Sí. Y yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Bueno, yo la reflexión la haría si vemos los mapas que se hicieron de lo que era el Paso del Norte. O sea, no había crecido en casi 100 años o más. Es muy elemental muy poco lo que se maneja ahí. Entonces, desde ese punto de vista, pues entonces no se reflejaría la propia población y la conformación de un pueblo que diera noticias. Pero también los sucesos que se dieron, sobre todo de quemar los recintos donde hubiera la información, hay mucha pérdida, y esta se da obviamente sobre todo aquí en el norte. Recordemos que la custodia y después en Albuquerque pues estaban los archivos y fueron los lugares más atacados, fueron los más incendiados. Entonces también debió haberse perdido mucha información que probablemente, y sería cuestión de, como dijeron también ustedes, de un trabajo que busque rescatar donde se pueda haber esa información probablemente perdida. Pero yo mi primera reflexión es, si viendo el plano de lo que era Paso del Norte, no había crecido pues prácticamente nada. Se platica de que o se comenta y se narra de que la caravana primeramente pasaba por aquí cada 3 años y aproximadamente al 8 de diciembre, y que además no nada más las caravanas, sino los que viajaban aprovechaban aquí el lugar para descansar, a veces una semana o 15 días, pero los planos no reflejan realmente. No sé si ustedes después vieron algo que dijera, bueno, aquí había mucha actividad y entonces pudiera trabajarse más ese aspecto histórico. Sí, no, sí, pero una vez. No, mientras tú. Bueno. Que causan los 5. Bueno, creo que tienes razón, o sea, falta mucho por explorar en la historia de la región, de la realidad en términos de esto. Y creo que a lo mejor la historia es muy plana, pero a lo mejor me atrevería yo también a plantear otras aristas de la historia que no hemos explorado, que es
por ejemplo, la historia de la agricultura, la historia de las acequias, la historia de todos estos, esta importación de variedades que eventualmente le dieron el auge a esta vega del río, porque ciertamente la misión o en su conjunto era un espacio a un lado de lo que era la vega del río, y la vega del río cambiaba, era un oasis en medio del desierto. En realidad yo estaría un poquito en desacuerdo que estamos hablando de un desierto. Si vamos al sur, al oriente o al poniente, encontramos el desierto, pero mientras estemos dentro de la vega del río, estamos dentro de la zona más fértil que daba en los escurrimientos de las nevadas de la Rocallosas, ¿no? O sea, este río que le daba vida a este valle que eventualmente me imagino que era un cinturón verde, viendo desde arriba, por supuesto que no tenían aeroplanos en esa época, pero pues era el desierto. O sea, aquí la cuesta, en términos de nuestra localidad, o sea, en cuanto subes la cuesta cambia el paisaje. Al otro lado, en cuanto subes la calle Mesa, cambia el paisaje. O sea, es el río el que le da la posibilidad de esta ubicación. Pero a lo mejor es una lista de historia muy aburrida, ¿no? No sé. Y yo felicito, obviamente. Los estudios de historia de la universidad los que abren esa posibilidad. Creo que desde la perspectiva en donde yo estoy, de parte de las universidades, también estamos en cero. La historia de la arquitectura local no está escrita, no está explorada en términos prácticos. Así es que, no sé. Bueno, en mi punto de vista, esos 200 años, José Mario, no están perdidos. Lo que pasa es que la historia se hace oficial y se platica lo que se quiere platicar nada más. En la actualidad la historia ha ido naciendo como una ciencia cambiante. Antes era muy horizontal. Y en la actualidad estamos viendo a estas fechas el conocimiento que nos aporta la maestra Guadalupe de lo que hay en los archivos. Todos estos 200 años trabajó la iglesia, hizo actividad, hizo ese trabajo que menciono a largo plazo de estar evangelizando. Entonces, ¿qué es lo que hay que agregar a ese tiempo que queda, vamos a decir, no es el hueco, porque existen los documentos de los escribanos que traían estas gentes, y aunque algunos archivos se han perdido, existen copias de esos trabajos que realizaron todos los frailes en esta región. Entonces yo creo que nada más sería cuestión de ir buscando las piezas del rompecabezas y darle continuidad a esa historia, poniendo los nombres de las personas, de los frailes, de todos los sacerdotes, qué labores hicieron, cuáles eran sus actividades diarias, y eso sería llenar ese hueco que hablamos de 200 años. Por eso se brinca la historia, ¿verdad? Porque la historia ha sido oficial y la escriben de acuerdo a cómo se da el criterio a nivel federal. Entonces obviamente tenemos que incluir la labor de todos esos grandes hombres que dentro de la religión tuvieron que hacer su labor en esta tierra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestra. Mire, yo preguntaría, gracias a todos por esto que nos están mostrando el día de hoy. Sé que usted ha hecho mucho trabajo, la doctora Lupita de Santiago, de investigación en cuanto a los libros o la documentación o las evidencias que hay en el archivo, y dice que más adelante podría pasar al archivo histórico de nuestra ciudad, así lo entendí, para que quienes transitan por esto de la historia puedan seguir investigando. A mí me preocupa, Lupita, en qué condiciones está nuestra biblioteca, o sea, el archivo histórico de nuestra ciudad. No voy a hablar de otras ciudades de la República, porque sé cómo cuidan. Para entrar a un archivo le piden a uno hasta el acta de defunción para poderte dejar entrar. Entonces, por aquí nos ha tocado ver cómo se usa el material aquí. Entonces, yo prefiero que siga ahí hasta que no se constate y no se compruebe de que el material que va a llegar al archivo histórico de nuestra ciudad, que debe de estar abierto para todos, sobre todo para los investigadores, pues sea en condiciones buenas para el material que se pueda pasar,
porque yo siento que está muy descuidado, que no están las personas idóneas cuidando ese material que es valiosísimo y que en cualquier parte de la República lo van a cuidar, pero Ciudad Juárez no es el caso, me consta. Bueno, nada más como precisión, son dos archivos distintos. El que presentamos ahora es el archivo que está en la catedral. Ese no va para allá. Se queda ahí en la catedral, está ya un espacio acondicionado, está en proceso de digitalización. No, ya está digitalizado también, todos los documentos, los libros no. Justamente pensando en que esa información se va a resguardar, solo se va a consultar la información de manera electrónica y en la medida de lo posible evitar que haya contacto con los documentos antiguos. Y bueno, ese es aparte, y yo me refería, le comentaba al sacerdote Hayen, que ya una vez que se conforma la catedral, parte de la documentación que se genera en la catedral tendría que pasar a su archivo histórico. Solo se tiene información de los 50, del 56 hacia atrás. La información, los datos que ahora se han generado, la información que se ha generado en el archivo, en el fondo que corresponde a la catedral, solo se tienen los libros de administración de sacramentos. Falta toda la información que tiene que ver con la administración de la catedral, que una parte de ella tendría que estar en el archivo histórico, ya pasaron varias décadas que ya tendrían que estar allá para ir conformando de manera sólida ese fondo, para que en 100 años nuestros futuros historiadores tengan la información suficiente para recabar para reconstruir esta parte de la historia. Y coincido con usted, comparto que el archivo histórico municipal está en graves condiciones. ¿Alguien más? Padre, sí, padre. Sí. Desde el punto de vista religioso, yo entiendo el fracaso de una misión como la no cristianización del lugar, ¿verdad? Entonces, la misión de Guadalupe creo yo que cumplió con un objetivo y cristianizó la región, ¿no? Las fiestas que se hacían en aquel entonces y toda la cultura cristiana que fue creciendo. Para mí eso es el éxito de una misión, ¿no? El fracaso de una misión, creo yo que lo podemos constatar en todo caso en Cenecú, cuando con la revuelta de 1680, que no quedó piedra sobre piedra, digamos, ahí fracasó una misión, probablemente, pero desde el punto de vista religioso no me parece que haya fracasado aquí. No sé el arquitecto a qué se refiere. Lo que pasa es que eventualmente la misión tanto era la representación de la iglesia como la del Estado, y el Estado planteaba esta idea de consolidar un pueblo, o sea, tenía eso como una posibilidad. Esa era la situación de poder establecer un pueblo, consolidarlo, obviamente aprovechar a toda la población nómada que existía, para que existiera bajo estos criterios de la nueva educación, de nuevas enseñanzas. Había que enseñarles a pensar como españoles, ¿no? O sea, eventualmente había que hacer inclusive esta traza de ciudad en términos de esta ortogonalidad, o inclusive en términos de los conceptos de planeación, por ejemplo, de la plaza fundacional, en la cual se distribuye los terrenos en términos de para la iglesia, para el Estado y eventualmente para los hechos. La traza tradicional que están planteadas en las leyes de India, ¿no? Eventualmente tiene que ver con el Estado, también era la representación del Estado, eventualmente, ¿no? Era también un sistema defensivo, había que consolidarlo como un sistema defensivo, era para pacificar la zona necesariamente.
No sé si eso te responde. Quiero hacer un comentario. Bueno, yo difiero un poco de la posición de Ignacio Francisco. Creo que, bueno, habría que ver con mucho más cuidado la información. En estos primeros años de la misión, el trabajo, bueno, hay distintas maneras de entender este proceso de consolidación de la misión de Guadalupe, de la misión del edificio y de los asentamientos en torno a la misión de Guadalupe. Cuando revisamos el primer libro que les mostré al principio, hay un registro y hay una referencia de indios catecúmenos. Entonces hubo todo un proceso, Fray García de San Francisco inició un gran proceso de evangelización, donde encontramos esta formación en la que los mismos indígenas transmitían esta cristianización o avanzaban en este proceso de cristianización. Ese es uno. Creo que ahí hay un avance. Ahora, si comparamos los datos de consolidación de una misión, Ignacio presentaba algunos de ellos sobre las misiones en Sinaloa, en Sonora, no para esa misma fecha, sino para años posteriores. Encontramos misiones con un número de población similar. Entonces, si hiciéramos esa comparación en términos del tamaño de la misión, también digamos que estamos en un proceso de crecimiento, de consolidación, de un asentamiento que permaneció durante siglos en estos espacios. Entonces, creo que ese sería otro elemento. Pero además, a mí me parece muy importante, ese está en otro de los archivos, de otro de los documentos que les iba a presentar, de un inventario que hace Juan Rafael Rascón cuando llega a ocupar la misión, y él hace una descripción de cómo es la misión en ese momento. Digamos que mantiene rasgos que hemos compartido, que hemos reconocido para la misión. Esta primera, digamos, esta consolidación de la parte central en lo que se llama el partido del centro. Y otra cosa que él observa, que es la diseminación de población hacia distintas áreas, sobre todo en la parte agrícola de la ciudad. Entonces, incluso en esa imagen que nos presenta Juan Rafael Rascón, ahí tenemos una consolidación de un espacio y una consolidación de otros espacios, aunque la habitación esté fragmentada, esté expandida y esté dividida por los huertos, esté dividida por los grandes sembradíos, incluso describe los puentes con los que conecta, digamos. Entonces, lo que yo he trabajado, lo que he un poco observado es que el Paso del Norte se mantiene como un espacio nuclear, es un punto de referencia, se mantiene durante estos siglos y por tanto es un espacio fundamental para entender el septentrión. Entonces, creo que estamos planteando o evaluando variables diferentes, pero ya tendremos tiempo de platicar. Pues muchísimas gracias a los 5, ¿verdad?, por su participación esta noche. Miren, precisamente ese es el objetivo, ¿verdad? Vamos a tener una serie de presentaciones para contemplar a la misión desde diferentes perspectivas. Vamos a tener una mesa redonda, donde vamos a tener más discusión desde una perspectiva del impacto urbano, civil, gubernamental, ¿verdad?, el nacimiento de nuestras instituciones como Estado en la región. El Padre Galo nos hablará más desde una perspectiva de corazón religioso de la diócesis,
Vamos a tener el gran privilegio para mí del Monseñor Payán, ¿verdad? Con más de 30 y tantos años al frente de la Catedral y de la Misión, que nos va a hablar sobre cómo recibió, hablando sobre rescates, ¿verdad? Cómo recibió con esa imagen españolada todavía más, ¿verdad? De principios del siglo XX, y cómo recuperó su imagen más original, cómo lo recibió, cómo lo rescató y lo remodeló, porque también tiene algunas remodelaciones ahí. ¿Y por qué? Porque se hizo, entonces es un privilegio también hacer. Un servidor, voy a dar una sobre la obra franciscana en la zona, todo lo que representa la custodia de San Pablo. Entonces vamos a ver la perspectiva histórica. Yo creo que, como decía la doctora de Santiago, Ciudad Juárez requiere mucho el seguir construyendo su historia, en este concepto de una historia que se construye, y sobre todo en esta época, vamos a llamarle post-violencia exacerbada, ¿verdad? Para verdaderamente encontrar motivos para seguir construyendo esta ciudad, necesitamos enamorarnos de nuestra identidad y nuestro origen. Por eso les damos muchísimas gracias. Yo quisiera primeramente aquí a nombre del comité, ¿verdad?, de presentarle a la doctora Guadalupe de Santiago un reconocimiento. Dice, lo voy a solamente leer el de usted y luego después voy a presentar de los demás. Dice, en el marco de la celebración de la misión de Nuestra Señora Guadalupe de los Indios Mansos del Paso del Norte, 350 años de misión de Guadalupe como testigo de nuestra historia, el comité organizador otorga el presente reconocimiento a la doctora Guadalupe de Santiago por su participación en el panel de este día. Muchísimas gracias. Igualmente al maestro Ricardo de León. Gracias. Al maestro Francisco Ochoa. Al arquitecto José Ignacio Rostro. Al profesor Teodoro Montes. Ella moderadora de esta noche, la licenciada María Guillermina Braga. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos. El día de mañana estamos siguiendo a ver si Sergio nos deja tener una cena y les vamos a inaugurar una exposición fotográfica urbana. Los caballeros de Colón se aventaron un trabajo de reguería allá alrededor de toda la catedral, en la cerca, en el enrejado, para poner 25 fotografías de la misión de 1.50 por 1.20 alumbradas. Se va a quedar esa instalación para estar haciendo posteriormente otras exposiciones fotográficas, lo cual va a ser algo importante para nuestra ciudad, ¿verdad? Pero con ideas como estas yo creo que tenemos que comenzar ahora sí que reconstruir nuestra ciudad, porque requerimos encontrar esos motivos que ahí están plasmados en nuestra historia y que solamente tenemos que conocerlos y rescatarlos. Les invitamos a que pasen a un pequeño ambigú. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.